Como bien sabemos, el 6 de agosto de 1824 se desarrolló la Batalla de Junín, uno de los acontecimientos bélicos más importantes que dieron lugar a la independencia del Perú. Para conversar sobre este tema estamos con un destacado invitado, el general del ejército Jorge Celis Cuón. El general Celis es un destacado oficial del ejército del Perú, espada de honor de su promoción, vale decir el primer puesto de su promoción, y ha tenido una destacada trayectoria profesional. Ha sido comandante general del ejército y para nosotros es un gusto recibirlo en el programa, dándoles las gracias por estos minutos. General Jorge Celis, muy buenos días, bienvenido al programa, bienvenido a Andahuaylas. ¿Cómo está? Buenos días, gracias Marino por la invitación y un saludo muy especial al querido Andahuaylas que en alguna oportunidad tuve la suerte de visitar y cuidar de su población cuando estábamos en el BRAE. Hemos celebrado los 201 años de la victoria de la batalla de Junín, hecho trascendente para la historia del país. ¿Cómo fueron los hechos que se desarrollaron en este 6 de agosto de 1824? Dar un relato muy breve sobre esta batalla que representa una de las batallas épicas más importantes en el tema de la independencia de los países, observarlo de diferentes ángulos. Yo quisiera de una manera rápida enfocar el tema desde los tiempos que se vivían en el siglo XIX, específicamente en 1824, 6 de agosto, pero el preámbulo. ¿Cuál fue el preámbulo de esta batalla? La corriente independentista que hubo en Europa con la famosa Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos el año 1776 y la caída del hegemón de aquella época que era España. Se juntaron una serie de hechos que, claro, no fueron en el mismo tiempo, sino fueron paso a paso desarrollándose. Y esa necesidad de poder gozar de la libertad política llegó a Sudamérica. Recordamos que había dos grandes corrientes, la Expedición del Sur, a cargo de San Martín, que venía de Argentina, y la campaña del Norte, que la tenía a cargo Simón Bolívar desde Venezuela, Colombia, Ecuador, hasta llegar a nuestro país. Pero ¿qué pasaba acá en el Perú? Sucedía que había una anarquía terrible, si bien es cierto existía el virrey, el último virrey, el virrey La Serna, había un conflicto entre los que querían mantener la monarquía como una base suprema, me refiero al general Olañeta, y los que eran un poco más liberales y permanecían en Lima con el virrey. Olañeta se levanta y se va al Alto Perú, y es cuando se ingresa una suerte de guerra interna entre fuerzas realistas y es el momento en que llega Bolívar. En otras palabras, lo que he querido ponerlos en contexto es qué sucedía en el mundo en esos años y qué sucedía en la región, porque hablar de la batalla de Junín es muy importante, pero se da justo teniendo en cuenta esos acontecimientos. Llegamos a 1824, ya estaba Simón Bolívar en el país, era reconocido como dictador con amplios poderes políticos, militares, había conformado un ejército de latinoamericanos, había venezolanos, chilenos, colombianos, peruanos, etcétera. Y también había gente que vino de Europa. El caso más claro es el del general Miller, que comandó la caballería del Perú, como otros casos seguro que son emblemáticos. Pero no quiero ir en ese camino, quiero ir al meollo, a la batalla de Junín. La batalla de Junín se dio en una situación muy especial. El ejército realista tenía más o menos unos 3.000 jinetes, 9.000 hombres de infantería, una suerte de más o menos casi una decena de piezas de artillería, a diferencia del ejército patriota, que era bastante reducido, ¿no? Contaba con 900 jinetes, mucho menos que el ejército realista, y obviamente pues las condiciones que se daban en la zona eran similares para ambos ejércitos. Bolívar sabía del problema que había con Olañeta, sabía que el general Canterac estaba en lucha contra él y también sabía de que luego de haberse hecho una persecución a Olañeta, estaba de regreso Canterac a la capital a través de los Andes. Bolívar a esa situación enrumba una marcha hacia la sierra central de nuestro país. Sale de Trujillo, cruza Pasco, Junín y llega a Chacamarca, a esas elevaciones
en donde se inicia la batalla. Fue un enfrentamiento arduo, más o menos fue como a las 4 de la tarde, duró 45 minutos, tiene una característica singular, es la última batalla de la caballería clásica. Esta batalla se dio a puro empleo de armas blancas, es decir, lanzas, sables, puñales. No se escuchó un solo disparo. Son las curiosidades que tiene esta batalla, a pesar de que ya usaba en aquel tiempo algunas armas de fuego, pero se dio en esas condiciones. Imaginémonos esa crueldad de manejo de armas uno contra otro y las bajas que se dieron. Le decía de que solamente fueron 45 minutos. Lo destacado de esta batalla es que Perú, o no, el ejército patriota estaba en desventaja y estaba prácticamente derrotado por la diferencia en la capacidad combativa. Bolívar le ordena a su sargento mayor Andrés Rázuri que comunique al general Suárez que toda la caballería se retire para poder darle oxígeno y preparar a la fuerza de infantería que podrían continuar la lucha, el enfrentamiento. En ese transcurrir se desplaza sargento mayor, que tiene equivalencia a lo que ahora sería un teniente coronel, se desplaza para transmitir esa orden y en ese movimiento observa que el enemigo, los realistas, habían descubierto una parte del flanco y una parte de la retaguardia. Y a pura iniciativa, él iba con un escuadrón, parte del regimiento Húsares del Perú, y decide darle una orden de manera contraria. Le dice, ¿sabe qué? El general Bolívar ha dispuesto de que vamos a atacar y hasta las últimas consecuencias. Y explotan con esa iniciativa la parte del flanco y la retaguardia, como mencionaba, del ejército realista, y esa derrota que estaban esperando se convierte en victoria porque el curso de la batalla cambia totalmente. Tanto es así de que la caballería realista, que era una caballería que nunca había perdido una batalla de este tipo, proceden a hacer la retirada y van de regreso a reunirse con las tropas realistas que estaban de reserva con la intención de regresar para poder retomar el combate, pero no tenían la suficiente capacidad, a diferencia de los patriotas que con ese ímpetu, con esa iniciativa, con ese coraje, con esa condición pudieron revertir y transformar aquella derrota en una resonante victoria. Esa es la epopeya de Junín, que representó pues el preámbulo de Ayacucho. Junín no es la batalla final. Si no se hubiese dado Junín, no hubiese existido un Ayacucho, porque el ejército de Canterac quedó totalmente derrotado, diezmado, con una moral totalmente disminuida. Gracias, general, por este resumen. Esta victoria fue también el resultado de la unión de fuerzas, de la unión de voluntades de países de Sudamérica, en suma la conjunción de muchas fuerzas. Eso fue en esa época. Permítanos también traer a la actualidad la situación actual que vive el Perú dentro del continente. Si bien es cierto, los países somos hermanos, pero al final también los países por encima de ello tienen intereses. Perú en estos momentos está afrontando una situación muy particular generada por un presidente de país vecino, hermano, lo cual nos hace reflexionar y ver cuán profundo es eso de hermandad entre los países. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, de manera inmediata, cuando ha sucedido este improntus del señor Petro, todos los peruanos que lo han desechado, porque los únicos problemas que existen en nuestra Amazonía son los problemas de amenazas emergentes. Son la tala ilegal, la minería informal, trata de blancas, el tráfico de armas y todo un conglomerado de agentes y amenazas que se han conjuncionado allá en el tripartito y se han esparcido por toda la zona amazónica. Ese es el problema. Y el otro problema también, creo yo, que es la falta de atención del Estado, no solamente en Santa Rosa, sino, diría yo, que en muchos puntos claves que tienen nuestras fronteras. Pero también el otro problema es el mismo Petro. Es un presidente que no tiene mucha credibilidad internamente, que ha aprovechado esta situación para poder de repente captar mayor simpatía de la ciudadanía y que a la larga va a tener una consecuencia bastante
negativa para Colombia, porque como creo yo toda la ciudadanía conoce, sabemos de que el Tratado Salomón Lozano ya está oleado y sacramentado, pero aún así fue ratificado con el Tratado de Río de Janeiro, y en esas relaciones bilaterales y en esos acuerdos que nosotros hemos tenido, hemos delimitado claramente cuáles son las fronteras. Yo creo que ahí el Perú no tiene ningún inconveniente y no ha generado problema alguno. El que está generando problemas ahora es el señor Petro, que como todos conocemos no goza de una buena simpatía interna y menos a nivel internacional. Muchas gracias, general Jorge Celis Pum, por estos minutos de reflexión, de patriotismo. Un mensaje final, por favor. Acabamos de terminar esta semana bastante agitada, celebraciones por los 201 años de la epopeya de Junín. Usted muy bien lo mencionó, querido general Ambía, sobre la necesidad que tiene el país de encontrar esa cohesión que tanto necesita el país. Fíjense, si no hubiese habido esa conjunción, esa cohesión, esa comunión de ideas y de fuerzas también, porque pusieron de por medio su vida aquellas personalidades que estuvieron en el campo de batalla hace 201 años, ahora creo que es una mejor oportunidad para poder sacar a relucir aquella necesidad de unión entre nuestros países de la región. En el caso del Perú, con los países limítrofes, hay amenazas emergentes de este siglo que, debido a los cambios, a la vertiginosidad de las telecomunicaciones, debido a las amenazas que no solamente son para un determinado lugar en el planeta, sino son comunes para todos los pueblos, debemos juntarnos para poder mitigarlas, minimizarlas, neutralizarlas y trabajar todos para darle el bienestar que requiere nuestra gente. Yo creo que el mensaje para todos los peruanos es tener una idea común y poder, no solamente en esta época y frente a este problema, sino siempre buscar en el país, en la nación peruana, esa unidad para poder alcanzar los objetivos que requiere el país para lograr su desarrollo. Gracias, muy amable.